La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje La evidencia es la obediencia, segunda parte. La evidencia es la obediencia, segunda parte. Vamos a orar, Padre, gracias te doy por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona, cada familia que está atenta a este mensaje. Te pido que nos des sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables al corazón, que tomes control de cada uno de nosotros, de este lugar, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido también, Señor, esa presencia de tu Espíritu Santo, ese fluir de tu Espíritu Santo en nosotros, en cada persona, en cada familia que está abierta a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, anhelamos ese fluir tuyo, esa presencia tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Y en la autoridad de tu palabra ato y reprendo todo espíritu maligno, enemigo, que quiera venir a distraer, a entorpecer, a dañar, a confundir. En el nombre poderoso de Jesucristo y lo declaro sin poder contra nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Aquí vemos que el Señor nos está llamando a la obediencia. Dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué es hacedores de la palabra? Obedecer la palabra de Dios. Sigue diciendo, y no tan solamente oidores engañándose a vosotros mismos. O sea que el Señor no quiere que nosotros solamente oigamos la palabra, sino que la oigamos y las hagamos. Que la oigamos y la pongamos por obra, la practiquemos, porque dice aquí que si nosotros, lo que hay que entender es que si nosotros oímos la palabra y no la hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Que Dios nos libre de engañarnos, porque hay muchas personas que viven engañadas, que piensan que ya por oír la palabra de Dios ya está. No. Hay que oírla y hacerla. Aleluya. Decíamos en la enseñanza pasada, en la que hablamos por fe, en la que hablamos del aspecto de la fe, que la fe sin obra es muerta. O sea, la evidencia de que nosotros estamos creyendo a Dios es la obediencia. Porque la palabra de Dios dice que Abraham creyó a Dios, que es muy diferente creer en Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la verdadera fe. Y vemos que Abraham en Hebreos 11:8 creyó, dice la palabra de Dios, y obedeció. El Señor le dijo, sal de esta tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él salió, dice la palabra de Dios, obedeció y salió sin saber a dónde iba. O sea que esa es la fe, la verdadera fe. Obedece, cree a Dios. Aleluya. Cree a Dios. Entonces, no es que todo sea por obediencia, es por la fe, pero la evidencia de que nosotros estamos creyendo a Dios es la obediencia, Gloria al Señor. Porque el Señor Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Nadie puede salvarse solo. Nadie puede salvarse solo, todo lo hizo el Señor Jesucristo, pero hay que creer. Y cuando nosotros creemos a Dios y le creemos en Dios, creemos en Dios y le creemos a Dios, valoramos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo valoramos? No menospreciando su palabra, haciendo su palabra. Esa es la verdadera fe, la que obedece a lo que el Señor nos dice. Si Él es nuestro Señor, como decíamos la vez pasada, entonces hacemos lo que Él nos dice. Y si le estamos creyendo de verdad, entonces hacemos lo que Él nos dice. Hoy vamos a ver otros 7 aspectos
en que la evidencia es la obediencia. Y el primer aspecto que vamos a ver es el permanecer en Dios. El permanecer en Dios. Permanecer en Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que de que permanecemos en Dios y Dios en nosotros? La evidencia de que nosotros permanecemos en Dios es la obediencia. Miremos acá en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, el que dice, mire bien, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo, se está refiriendo al Señor Jesucristo. El que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe andar como Él anduvo, como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo anduvo? En obediencia, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. También lo dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 24. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. O sea, la evidencia del que permanece en Dios es guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos. Esa es la evidencia de que uno permanece en Dios y que Dios y Dios en uno. Aleluya. Y sigue diciendo, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria al Señor. Aleluya. Un segundo aspecto en el cual la evidencia en la obediencia es si somos verdaderos discípulos, entonces la evidencia es la obediencia. Somos obedientes si somos verdaderos discípulos. Evangelio de Juan 14, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo el Señor Jesús, si tuvieres amor los unos con los otros. En esto conoceremos que somos sus discípulos, si tenemos amor los unos con los otros, o sea, si nos amamos. Gloria al Señor. Ahora, en Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. Así que si nosotros amamos, entonces somos verdaderos discípulos del Señor. Ahora en 1 Juan capítulo 4 versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que el verdadero discípulo ama. ¿Y quién es el que ama? El que aguarda sus mandamientos, ya lo sabemos, Juan 14:21, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted me ama, guarde mis mandamientos. Aleluya. Gloria al Señor, bendito es tu nombre, Padre eterno. Aleluya, gloria al Señor. Un tercer aspecto en que la evidencia en la obediencia es de andar en luz. ¿Cuál es la evidencia de que nosotros andamos en luz? ¿Cuál es la evidencia de que nosotros andamos en luz? Bueno, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 8, dijo el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue, dijo el Señor Jesús, no andará en tiniebla en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. El Señor Jesús dijo, el que a mí me sigue. O sea que para andar en luz tenemos que seguir al Señor Jesús. ¿Y qué seguir al Señor Jesús? Hacer lo que Él hizo. Y Él fue obediente. El Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Él fue obediente hasta la muerte. El versículo 8 dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Así que si nosotros lo seguimos, entonces si andamos en luz, entonces la evidencia es que estamos obedeciendo sus mandatos, su palabra. Gloria al Señor. Un cuarto aspecto es si nosotros somos sabios, si andamos en la sabiduría del Señor, entonces la evidencia es la obediencia.
En Proverbios 19, dice la palabra de Dios: oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. O sea que el sabio endereza su corazón al camino. El sabio obedece, aleluya. El sabio obedece. Ahora en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Está hablando Moisés. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y dice, en versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. O sea que andar en sabiduría es obedecer sus mandamientos, o sea, obediencia al Señor, obediencia al Señor. Esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así que andamos en sabiduría cuando obedecemos sus mandatos, sus mandamientos. Gloria al Señor. Un quinto aspecto de que la evidencia es la obediencia, es ser hijo de Dios. Los que somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la evidencia de que somos hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Porque aquí dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cuáles son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los que caminan en la verdad. Porque en Juan 14:16 dice que el Espíritu de verdad, Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces, ¿cuál es la evidencia que somos hijos de Dios? Aquí andamos en obediencia, caminando en la verdad del Señor, porque el Espíritu Santo nos guía es a la verdad. Y si somos templo del Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, porque Él no sabe sino guiar a la verdad, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, no nos va a guiar a otra cosa sino a la verdad. Entonces la evidencia de ser hijos de Dios es la obediencia, dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Un sexto aspecto en que la evidencia y la obediencia es si somos hombres o mujeres temerosos de Dios. El que es temeroso de Dios obedece. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué es aborrecer el mal? Andar en obediencia. El que anda en obediencia aborrece el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. Dice la segunda parte: la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Entonces el temor de Dios es aborrecer el mal. Aleluya. También dice en Proverbios 9, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Sabemos que andar en sabiduría es andar en obediencia. En Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Y qué es vida? Andar en obediencia. En Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Para apartarse de los lazos de la muerte. Los lazos de la muerte es la desobediencia. Y entonces, y la vida está en ser obediente, la vida está en Cristo.
Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de obediencia. Gloria al Señor. Aleluya. Y como un séptimo aspecto, eh, eh, la evidencia de que estamos en la voluntad de Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios, es la obediencia. En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 38, dijo el Señor Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. O sea que el Señor Jesús hizo la voluntad del Padre. Él hizo la voluntad del Padre. Él obedecía todo lo que mandó el Señor. Él fue obediente, como decía ahorita, hasta la muerte. Así lo dicen en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Fue obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Él no hablaba por su cuenta. Él solamente hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Aleluya. Un ejemplo perfecto el del Señor Jesucristo. En Marcos 8, o sea que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, andar en la voluntad de Dios es andar como Cristo, es seguir los pasos del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 34, dijo el Señor Jesús dice acá, llamando a la gente y a sus discípulos, el Señor Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que si nosotros, el andar haciendo la voluntad de Dios es siguiendo el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hemos visto hoy otros 7 aspectos en que la evidencia es la obediencia. Voy a permitirme enumerarlo nuevamente, solo citarlo, enunciarlo, para recordarlo. Dice, para el que la evidencia de permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros es la obediencia, la evidencia de que somos verdaderos discípulos es que la obediencia, de que andamos en obediencia a lo que el Señor nos mandó, gloria al Señor. La evidencia de que andamos en luz es la obediencia, o sea, de andar en obediencia a la palabra de Dios. Cuarto aspecto, la obediencia de andar en la sabiduría, de andar como sabio en la sabiduría de Dios, es la obediencia. Es la sabiduría, andar conforme a los mandatos del Señor. Ahora, la evidencia, un quinto aspecto, la evidencia de que somos hijos de Dios. Porque no somos hijos de Dios nomás así por decir, que yo soy hijo de Dios, sí. Ser hijo de Dios, vamos a ver cómo anda. Entonces, la evidencia de que somos hijos de Dios es la obediencia, y eso se ve por los frutos. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando miramos que camina en obediencia, sí, ese es hijo de Dios, gloria a Dios, aleluya. Es testimonio, en otra palabra, es testimonio, es testigo. La obediencia que somos hombres o mujeres temerosos de Dios es que también obedecemos sus mandatos, que caminamos en obediencia, en la sabiduría del Señor. Y como un séptimo aspecto, la obediencia de que estamos haciendo la voluntad de Dios es que andamos como Cristo, andamos en obediencia, o sea, siendo agradecidos, andamos en santidad, andamos haciendo el bien en obediencia a la palabra. 7 aspectos en que la evidencia es la obediencia. Padre, gracias te doy por esta palabra. Señor, que esta palabra se haga fe y vida en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que, Señor, tenemos
que no solamente oír la palabra, sino hacerla, obedecerla. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe, Señor, andar en obediencia a tu palabra, valorando, ese es valorar, valorar tu palabra, valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser hijos fieles, obedientes a tu palabra, hacedores de tu palabra, valorando tu palabra, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque costó un alto precio para nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha tomado la decisión por Cristo, no ha entregado su vida al Señor, hoy es día de bendición, hoy es día de salvación. Así que no vayas a dejar pasar esta oportunidad. No vayas a decir que todavía no estoy preparado. No, porque nadie se prepara. Nadie se prepara, el único que lo prepara a uno es el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Si uno toma la decisión, si usted toma la decisión por Cristo, el Señor comienza a prepararlo. Pero nadie se prepara solo. Así que nunca va a llegar esa hora si vas a esperar que tú te prepares, que usted se prepare. No, Señor. El que lo prepara a uno es el Señor. Gloria a Cristo. Cuando tú tomas la decisión de entregarle su vida, de creerle a Él, Él viene a morar en ti, a ayudarte, a guiarte en todo. Porque nosotros hemos querido hacer lo que nos ha parecido bien, pero no es así. Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda, porque Él sí sabe cuál es lo mejor para nosotros y Él siempre desea y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así que te invito a que tomes la mejor decisión de la vida, porque dice la palabra de Dios, Romanos 8:23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el que no ha creído en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios, porque no han sido perdonados sus pecados. Porque el que cree en Jesucristo recibe el perdón de pecado. Dice la palabra de Dios que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra de Dios que el que cree en Jesucristo recibe el perdón de pecado. Lo dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43. Y la paga del pecado es la muerte. Así que el que no cree en Jesucristo tiene que pagar. Y va a pagar en el infierno. A no ser que decida creer. Entonces recibe el perdón de pecado. Gloria al Señor. En Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Es en Jesucristo. No es en nadie más, sino en Jesucristo que somos salvos, porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así que te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo, Padre Santo, vengo ante ti, arrepentido de todos mis pecados, te pido que me perdones. Padre Santo, yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, por eso ahora abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Bueno, si tomaste esta decisión, ora al Padre todos los días. Ora al Padre todos los días, lee la palabra todos los días, comienza desde el nacimiento del Señor Jesús en los evangelios, puede ser en el evangelio de San Mateo, en el evangelio de San Lucas, y sigue en orden hasta terminar. Y Dios Padre te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición y en victoria. Gloria al Señor. Congrégate, hay que buscar una congregación de sana doctrina, porque es un mandato del Señor. Bueno, y si hay en casa alguien que está enfermo, yo quiero orar por ti. La palabra de Dios dice en Mateo 8:17 que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dice que 1 Pedro 24, por cuya herida ya fuiste curado. Así que ya está el regalo de la salvación. Solo hay que apropiarnos de ese regalo y rechazar la enfermedad. Ahora, si le ha fallado el Señor,
toca arrepentirse, pedirle perdón al Señor, confesar los pecados para que la palabra obre en tu vida con poder. Gloria al Señor. Padre, yo oro por las personas que están enfermas en casa. Reprendo el cáncer, el tumor, el quiste, toda dolencia, toda enfermedad de los huesos, toda dolencia, toda depresión, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús ordeno que desaparezca toda enfermedad, todo mioma, todo cálculo, que desaparezca ahora todo cáncer, toda dolencia ahora mismo desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, ahora desaparece espíritu de enfermedad. Y decreto y declaro restauración en tu cuerpo, en tus órganos, salud en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por la sanidad de los hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.